nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas noches, Pamela. Sí, aquí estamos todos los días. No sabemos si son tardes o noches. Estamos esperando el horario de invierno. Sí, y gracias por este testimonio. Te agradezco mucho que te sumes al trabajo que muchas organizaciones alrededor del mundo están haciendo para prevenir el suicidio. Y muchas gracias, Pamela, por tu preocupación, por tu labor por nuestra sociedad, porque este joven describe muy bien esta terrible realidad y que debemos ser muy sensibles. Fíjate que muy interesante es el contagio suicida, que es un fenómeno en el que un suicidio parece conducir a otros en una comunidad. Este joven nos refería, o persona, no sé qué edad tenga, se refería a a varias personas cercanas a su comunidad que hablaban sobre el suicidio, y eso puede pasar en una escuela o lugares de trabajo. Los suicidios altamente difundidos pueden provocar un fenómeno muy amplio, ya que las personas afectadas suelen ser las que ya son vulnerables. Entonces recordemos que los humanos somos seres sociales y somos muy propensos a imitar conductas. Entonces es muy importante que vigilemos los jóvenes, porque ellos tienen más probabilidades de participar en una imitación de los adultos. Ya hay estudios psicológicos que han demostrado esto. Entonces, pongamos mucha atención, y muy interesante el testimonio, Pamela, de esta persona, porque él describió muchísimos rasgos de la conducta suicida. Es uno de los factores de riesgo más comunes de suicidio, muy significativos, y además que es algo reversible, es la depresión, ya que la duración de un episodio de depresión es el predictor más fuerte de suicidio. ¿Cómo sabes que estás deprimido? Justamente podemos ver diferentes sentimientos, como la pérdida de interés por aquellas cosas que antes les causaban placer, el hecho de que hay alteraciones en su conducta alimenticia, el comer en exceso, comer muy poco, cambios en las alteraciones del sueño, dormir mucho, dormir poco, el hecho de que van hablando inclusive con desánimo, la pérdida del interés en relaciones, el ir cambiando sus hábitos, y entonces podemos ver que una persona, todo lo que emocionalmente no resuelve, lo va a ir actuando. Una persona deprimida tiende a hablar en negativo, a hablar cosas del pasado, con pesimismo, con una actitud derrotista, en la cual ya no se siente capaz de soportar o solucionar algo, y entonces ya se siente abrumado. Todos podemos experimentar un momento triste o de desánimo, pero se vuelve pasajero, al final del día lo olvidamos y ya no lo recordamos. Pero una emoción se puede convertir en un estado de ánimo. Es decir, cuando esa tristeza se convierte en una constante, y inclusive les preguntamos a los pacientes, bueno, ¿tú te sientes triste en la mañana o en la noche o en cualquier momento? Una persona con depresión pareciera que su forma natural es un estado de ánimo que está presente ya en cualquier momento y va permeando las diferentes áreas de su vida, se va apagando. Entonces, pongamos mucha atención a estos factores de riesgo que pueden incluir, por ejemplo, el de suicidios. Sabemos que personas con trastornos mentales son más vulnerables, personas que ya han tenido intentos previos, pongamos mucha atención. Si algunas personas ya tienen un trastorno de personalidad, digamos, limítrofe o bipolar, si ya tienen conductas de angustia, de ansiedad, pongamos mucha atención. También personas que han pasado abusos o cosas, experiencias muy dolorosas, traumáticas, si están experimentando alguna enfermedad con un diagnóstico catastrófico, o personas que te han sufrido golpes muy fuertes en su economía o han perdido relaciones muy significativas, como la muerte de un ser querido, un divorcio, personas que abusan de alcohol, de drogas o utilizan analgésicos. Pongamos mucha atención hacia ellos. Entonces, pongamos mucha atención a personas que tienen síntomas de depresión, porque esa depresión en el tiempo se convierte en un altísimo predictor. Y sabemos que hay personas que son más vulnerables que otras. Oye, qué importante. Sí, te escucho.
Sí, por ejemplo, en el caso de los hombres, jóvenes, sabemos, ¿no?, que en todos estos grupos de personas que son muy vulnerables, en el caso de los hombres son menos propensos a buscar ayuda. Entonces, si tenemos un familiar con drogodependencias, con enfermedades mentales, con tristeza, por supuesto que hombres y mujeres es importante buscar la atención, pero en especial en adolescentes hombres, en jóvenes hombres, es importante que les acerquemos más la ayuda porque ellos van a ser menos propensos a hacerlo. Y también tengamos cuidado porque particularmente los hombres tienen mayor prevalencia a trastornos por consumo de alcohol o drogodependencias, y estas tienden a aumentar una tasa de suicidio. Y por supuesto que sabemos que los hombres son más agresivos y utilizan medios más letales cuando intentan suicidarse. Entonces, si hay en casa un joven con depresión, pues por supuesto que hay que alejar cualquier arma con la cual se pueda hacer daño. Y sabemos que el número de suicidios en los hombres incluye suicidios con personas que han estado, por ejemplo, en el ejército, personas que viven estrés constante, van a ser más propensos. Entonces pongamos mucha atención a estos grupos vulnerables. Híjole, muchísimos lugares, o más bien muchísimos comportamientos que anotar, muchísimas señales de alerta. ¿Cómo puedes tú, o sea, si alguien te está dando esta señal, si alguien avisa, si alguien empieza a hablar acerca de lo que sería la vida si no estuviera? Me llamaba mucho la atención este testimonio porque utilizó unas palabras como, pues estaba pensando si me quedo o me voy, como si fuera quedarse o irse a una fiesta. ¿Qué puedes hacer cuando eres el otro? Además de alejar, por supuesto, que no haya armas en casa y demás, pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo puedes convencerle a alguien que necesita ayuda y que solo no se puede, y que no se pueda solo está bien también? Sí, por supuesto. Yo les diría, hay 5 cosas muy básicas que debemos hacer. Primero es preguntar, ¿qué estás pensando? Una persona que vemos triste, deprimido, con angustia, preguntarles, ¿qué estás pensando? Porque vamos a encontrar que en muchísimos casos ellos dan signos de advertencia. Ellos hablan sobre querer morir o desearse matar. Inclusive escuchamos que se sienten vacíos, desesperados, o que ya no tienen motivos para vivir. Por eso es muy importante preguntarles, porque ellos van a hablar que se sienten como atrapados, que ya no hay ninguna solución, pueden referir un dolor físico o emocional insoportable, o van a hablar de que ya son una carga para los demás. Ellos van a hablar que ya se quieren alejar de amigos, que quieren regalar sus posesiones importantes, inclusive muchos de ellos dicen que se quieren despedir o decirles adiós a sus amigos, a sus familiares, o ponen cosas pendientes, algunos llegan a hacer un testamento, entonces, o asumen riesgos muy grandes. Entonces, por eso es muy importante preguntarles cómo te sientes. Y cuando vemos que hay estos factores, lo segundo que debemos hacer es reducir el acceso a objetos, lugares, circunstancias de riesgo, es decir, mantenerlos a salvo. Y una tercera forma que es muy importante, además de escucharlos y estar atentos a ellos, es reconocer lo que esa persona siente, o sea, que haya una empatía. Y cuarto, muy importante, es establecer esa conexión, ese vínculo afectivo, apoyarles, estar en comunicación. Este joven, esta persona que dio el testimonio, decía que había alguien que estaba al pendiente, que inclusive a las 3 de la mañana podía hablar. Entonces, eso de mantenerse en contacto con alguien después de una crisis es sumamente importante. Por supuesto, buscar ayuda profesional con un psicólogo, y en muchos casos es necesario un tratamiento farmacológico prescrito por un psiquiatra. Pues, doctor, gracias, de verdad, muchísimas gracias por la llamada, por la oportunidad para platicar, por no dejar estos temas fuera, sobre todo en estos momentos tan necesarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Tú muy bien lo dijiste en la consulta. Hemos experimentado un aumento muy significativo de estos casos. Wow. Y te agradezco este espacio. No, y me encantó lo que dijiste hace poco que tuvimos la oportunidad de hablar de este tema. Enamoren a sus hijos de la vida. Eso suena tan sencillo, no lo es. Suena tan básico, tan poco importante, y es vital, ¿no? Busquemos, porque
y digámosles por qué esto vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fíjense.